En este video vamos a revisar el uso de la herramienta Power Query para crear una combinación de tablas usando un modelo relacional de base de datos en forma amigable, cuestión que en forma gráfica nos permite realizar la herramienta Power Query. Para ilustrar el ejercicio vamos a utilizar el libro denominado Control de Pedidos XLS, que pueden descargar desde la página del curso. Pueden usarlo en este caso para ilustrar el ejemplo. Acá tenemos, fíjense, un libro que contiene una cantidad de hojas de cálculo con diferentes rangos de celdas con la información proveniente de un control de pedido. Tenemos una hoja llamada pedidos que contiene algunos datos como el código del pedido, el identificador del cliente, el código del producto, el código del vendedor, la fecha del pedido, la fecha de despacho y la fecha de recepción. Tenemos la forma de envío, las cantidades, el monto del cargo y el monto en bolívares. Pero fíjense que en este caso la tabla no contiene toda la información que yo requiero para poder sacar mis indicadores. Fíjense que del cliente solamente contengo el código y la información complementaria del código de cliente está en una tabla aparte en la hoja cliente. Aquí tenemos el tabulador con todos los clientes clasificados por código y tenemos datos adicionales como el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo del contacto, la ciudad, la región, teléfono y fax. Por ejemplo, en la hoja de pedidos tenemos también el código del producto, pero solamente tenemos el código. Pero sin embargo, si consultamos en el inventario, en nuestra hoja denominada productos, vemos entonces que tenemos la tabla con todos los productos de la empresa, el código del producto, las cantidades, el nombre del producto, la categoría, el precio unitario, las unidades en existencia. Y asimismo, si nos vamos a la hoja de pedido, fíjense que yo conozco solamente el nombre del vendedor, el código del vendedor, pero tenemos en la nómina donde tenemos los datos de todos los vendedores, o parte de la nómina donde tenemos los datos de los vendedores. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero sacar una tabla dinámica, ejemplo, y quiero saber cuánto fue el monto facturado por subida por cliente, y hasta ahora solamente tengo el dato del cliente, requiero de alguna manera cruzar la información de la hoja de pedido con la hoja de cliente. Y si quiero saber, por ejemplo, qué tipo de producto fue el que se vendió más, también requiero saber, entonces tengo que hacer un cruce de información con la hoja de pedidos, con la hoja del inventario. Ahora, tradicionalmente sería con una función buscar B, pero lo cual requiere una gran cantidad de trabajo, pero sin embargo lo vamos a hacer en forma amigable usando la herramienta Microsoft Query. Fíjense que tenemos un registro que va desde la fila 3 hasta la fila 9002, o sea que tenemos 7999 pedidos históricos almacenados en esta tabla, y nosotros vamos ahora a crear una combinación de datos para poder conseguir la información que tenemos en esta hoja y la complementaria en las hojas adicionales. Para eso vamos a comenzar entonces, estando en la versión 2013 o 2010 sería en la opción Power Query, o en la versión 2016 obtener datos de las herramientas de datos de la versión 2016. Como tú usando la versión 2013 para estos primeros ejercicios, voy a usar Power Query. Aquí tenemos la cinta de herramientas de Power Query y vamos a comenzar entonces indicándole que yo quiero tomar la información de un rango de celdas, comenzando con la principal tabla, que es la de las transacciones de los pedidos. Aquí tenemos las herramientas de datos de Excel, que va a indicarle que la información está en un rango de celdas. Fíjense que ni siquiera es una tabla, es un rango de celdas de Excel, así que voy a usar la herramienta datos de Excel. Aparece el asistente y me va a solicitar entonces que le dé las coordenadas del rango de celdas. Fíjense que se va a abrir entonces el editor del asistente, el editor de consultas de Microsoft Query, y como yo estaba ubicado encima de una de las celdas de rango de celda, automáticamente detecta los datos y me los trae en forma de una consulta. Aquí tenemos los datos que él recuperó del rango de celdas de pedido. ¿Ok? Fíjense que si seguimos bajando, vamos a ver que este rango de celda va hasta la fila 9000. Y aquí tenemos entonces la primer rango de celda que vamos a utilizar. Como son varios, en este caso, como son varias tablas que vamos a utilizar, por lo menos vamos a cruzar la información de los clientes y del inventario con los pedidos. Esta primera tabla vamos a devolverle a la consulta. Nos vamos entonces a este icono acá, cerrar y cargar, pero vamos a marcar la opción cerrar y cargar en. Yo no quiero devolver los datos directamente a Excel, así que le voy a decir que me cree solamente una conexión con esa hoja de cálculo y luego cargar. La herramienta lo que hace es que carga la consulta sin crear una tabla adicional, sino solamente la consulta, y me dice cargó una consulta solamente de conexión con el rango de celdas que contiene los datos, en este caso denominado pedido. Ahora
Yo también voy a cargar la información. Ahora voy a cargar la próxima consulta, ya tengo la consulta de pedido y ahora voy a cargar la consulta donde puedo obtener información adicional de los clientes. Me voy a ir a la hoja cliente. Ok, si me coloco una celda dentro del rango de celdas, él automáticamente va a detectar todas las coordenadas de celda o el rango de celdas que contienen la información. Vamos entonces Power Query, opción desde tabla o rango. Fíjense que automáticamente sombrea el rango y me da las coordenadas. Me dice desde la tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Aquí tengo las coordenadas de la celda A3 hasta la celda K94. Le digo aceptar. Ok, fíjense que ahora me lleva los datos obtenidos, me los lleva al editor de consulta para yo poder transformarlo. Acá tenemos entonces la tabla resultante. Fíjense que tenemos entonces el código del cliente, el nombre del cliente, el contacto, el cargo, la dirección y todos los datos que recuperó ese rango de celda. Esta segunda consulta también la voy a almacenar junto con la primera que hice de los pedidos. Me voy entonces a cerrar y cargar en, y solamente le voy a decir que mantenga la consulta, crear solo conexión. Ok, ahora le digo cargar y ahora tenemos dos consultas. Una consulta que se hizo de la hoja de pedido y la consulta en este caso que se hizo de los clientes. Esta tabla, para poder identificarla a la tabla, por ejemplo 1, botón derecho, le voy a cambiar el nombre y voy a llamarla por ejemplo cliente, para saber que esta es la tabla que contiene la conexión con los clientes. Y esta, botón derecho, cambiar nombre, le voy a decir que esta es la tabla que contiene los datos de los pedidos. Entonces estos van a ser mis datos de pedido. Ahora tenemos las dos consultas, la consulta para hacer consulta de pedido y la consulta de los clientes. Ahora, si también quiero cruzar la información de los pedidos con la información del inventario, me voy a ir a la hoja, producto, me coloco una celda en mi rango de celdas y voy a ir nuevamente a Power Query. Desde tabla o rango, fíjense que se seleccionaron los datos automáticamente, me muestra las coordenadas o el rango que detectó con datos, le digo aceptar, que me muestra en el editor de Power Query la información que pudo recuperar de ese rango de celdas, y también le voy a decir que me lo cargue a la consulta. Entonces cerrar y cargar en, okay, y marcamos la opción crear solo conexión y cargar. Ahora tenemos tres consultas, la que le dimos el nombre de pedido, la de cliente y esta última que se llama tabla 2, botón derecho, y le voy a cambiar el nombre y la voy a llamar en este caso, fíjense que la última que utilizamos fue la de productos, voy a llamarla por ejemplo inventario. Ok, ahora vamos a crear la combinación. Por ejemplo, si yo conozco todos los pedidos, tengo el registro de pedidos, pero lo que conozco hasta ahora es el código, por ejemplo, del cliente, yo voy a cruzar la información de los pedidos con la tabla que contiene los datos de los clientes en forma específica. Entonces, colocándome en la tabla principal, que es la tabla pedido, que es aquella tabla a la cual yo quiero complementar con los datos que le hacen falta, y presiono el botón derecho del mouse y marco la opción, combinar. Fíjense que al presionar la herramienta combinar, con un atajo presionando el botón derecho, se abre la ventana de combinar y tenemos la tabla principal, que es la tabla de pedidos. Y aquí vamos a marcar la tabla secundaria o la auxiliar, que es la tabla de los clientes. Ahora, debemos tener por lo mínimo una columna en común entre los movimientos de pedido con la tabla auxiliar de clientes. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una columna donde sabemos a quién le despachamos, que es la columna cliente. La marco, fíjense que aparece sombreada. En la tabla pedido marco la columna en común, con la cual va a servir para cruzar información, que sería el valor buscado, en este caso si estamos hablando de buscar B. Y en la tabla de clientes voy a buscar la columna en común que tiene con la tabla de pedidos, que es el ID del cliente. Fíjense, aquí tenemos entonces las dos columnas a cruzar. En la parte inferior la herramienta hace una verificación, indica con una tilde que todo está bien, la selección coincide. Fíjense que coinciden todos los datos de los pedidos con los clientes que tenemos almacenados en nuestra tabla de clientes. Así que le vamos a decir aceptar y observen cómo se crea el proceso de cruce de información. Y ahora tenemos entonces no solamente las columnas de pedido, sino la posibilidad de agregar aquellos datos de los clientes que me hacen falta o que yo requiero adicional para completar en este caso mi tabla consolidada. Fíjense que me aparece una columna de cliente, que es la conexión con la tabla auxiliar llamada cliente. Y ahora vamos a marcar acá este icono, para que se expandan los campos que tenemos en cliente. Fíjense que aparecen todas las columnas que tenemos en la tabla de cliente. Voy a deseleccionar todas las columnas que están marcadas y solamente voy a usar aquellas que yo requiero que tenga mi tabla consolidada de pedido, como por ejemplo el nombre de la empresa, la ciudad,
y el país para poder sacar los indicadores de cuánto fueron las ventas por ciudad, por país y en este caso por compañía o por cliente. Y bueno, dependiendo de lo que requiramos, podemos marcar las columnas, en este caso que vamos a necesitar. Y le indicamos aceptar. Observen cómo se realiza ese procedimiento que anteriormente se hacía con buscar B en forma rápida. Y aquí tenemos entonces los datos que me faltaban en el reporte principal, que era el de control de pedido. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, un pedido que fue realizado a un cliente cuyo código es Will MK. Aquí tenemos entonces los datos que nos faltaban. Es una empresa llamada Will Mancala que está ubicado en Finlandia, en la ciudad de Helsinki. ¿Ok? Ahora, si vemos en nuestra tabla, vamos a ver también que nos falta saber aquí qué producto vendimos. Por ejemplo, qué producto vendimos, cuál era su presentación, cuál es su precio unitario, cuál es su disponibilidad en el almacén. Y si queremos también entonces consolidar esta información como parte del reporte completo que podemos imprimir en forma detallada o resumen en forma de tabla dinámica, vamos a agregar entonces otra tabla a este modelo relacional.